Hola, hola, ¿se escucha bien? Si me pueden poner por el chat o una reacción para saber si están escuchando bien. Perfecto. Bueno, otra consulta. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. ¿Está todo bien? Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar ya, si no se nos hace larga la tarde. Desde Caminar con Valores les agradezco enormemente que se puedan haber conectado. De igual manera, esto se está retransmitiendo por YouTube, así que van a tener la chance de a posteriori volverla a ver si es que lo necesitan. Una consulta, y de nuevo les pido que me hagan una reacción o escriban por el chat. Coméntenme si tienen en sus manos descargada en el celu o en la pantalla la hoja de ruta de este taller y si es que estuvieron en el taller presencial, porque esto sería una continuación. No sé si se está escuchando. La hoja de ruta es el instrumento que se utilizó en el primer encuentro, el encuentro que fue presencial, para poder seguir este taller. ¿Me confirman, porfa, si la tienen? Perfecto, Anabel, gracias. No sé si las otras personas que están la tienen a mano. Jeremías, si es que pudieron tener. Bueno, buenísimo, porque esa hoja de ruta la vamos a seguir utilizando hoy. Como saben, es un documento interactivo, así que eso permite que de alguna manera puedan ir navegando por las distintas partes que tiene este taller, que tal como se explicó en aquella instancia, es un taller que busca ser una ayuda complementaria a lo que ustedes ya han trabajado en sus universidades o institutos en metodologías y técnicas de la investigación o taller de tesis y otras materias que están relacionadas justamente con esta tarea investigadora. Pero, como saben, en Caminar con Valores no hacemos las cosas como las hacen en todos lados, tratamos de tener una visión renovada de nuestro trabajo y queremos que puedan conocer y aprender de otra manera. Porque así como a ustedes, la parte de metodología me ha costado un montón y sé que hay un montón de personas que le ha costado muchísimo. Por eso, esto es un complemento. Otra manera de hacer que puede que no a todas las personas les sirva, pero de todo corazón espero que sí. Bueno, las personas que están en el chat vamos a comenzar haciendo un pequeño ejercicio. Si pueden prender las cámaras sería buenísimo. Yo ahora voy a prender la mía porque tampoco la tengo. ¿Será que pueden compartir sus cámaras a las personas que están en el chat? No sé si me están escuchando. Si pueden abrir sus cámaras sería genial. Y sus micrófonos también. Hola Noé, ahí conecté. Bueno, por las dudas yo me llamo Carolina. Bien. Así que, bueno, no sé Me si corto las un poco. otras personas que están, de paso los escucho, las escucho. Si pueden abrir el micrófono, si es que no pueden presentar. Si no pueden prender su cámara, pueden abrir el micrófono. Ay, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha perfecto. ¿Sí? A Buenísimo. Adriana, Jeremías, me parece que se fueron. Sí, a ver, no sé si se escucha el micrófono. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vieron de que voy a detener un ratito la presentación, pero después vuelvo. Vieron que hay un montón de youtubers que hicieron su carrera simplemente reaccionando a cosas, ¿no? Entonces,
el primer ejercicio que les planteo, no sé si Adriana está ahí presente. Adriana, ¿estás? Capaz que se desconectó. Bueno, tanto por chat como por esta imagen, les propongo de que yo les voy a ir contando algunas cosas y ustedes tienen que reaccionar a esas cosas que van pasando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿De qué manera pueden reaccionar? Pueden reaccionar con un emoji en el chat, pueden reaccionar con una cara, pueden reaccionar con unas palabras en el chat, lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer, yo les voy a ir diciendo cosas y ustedes simplemente reaccionan con su cara o van tirando emojis y demás. Bueno, se levantan y van a comprar verduras a la verdulería más cercana. Resulta que como la noche anterior había llovido, pasa una camioneta súper rápido y los moja de arriba abajo. Cuando llegan a la verdulería, el verdulero les dice que no les va a aceptar esos billetes mojados que tienen. Entonces el verdulero lo que hace es decirle que le puedan transferir desde su cuenta. Cuando agarran el celular para hacer la transferencia, se dan cuenta que su cuenta, que ustedes tenían todo su sueldo ahí, está con 1.000 pesos nada más. Les alcanza para pagar la verdura, pero ¿qué ha pasado con el resto de su sueldo si no lo han gastado en nada? Le pagan al verdulero, se van con sus verduras, preguntándose qué pasó y las bolsas se le rompen y las verduras se caen por la vereda. La verdad que no estoy viendo esas reacciones, ¿eh? Yo no me la tomaría tan bien a todas estas situaciones que están pasando. Después de que intentan juntar todas sus verduras, viene un señor y les dice de que esas verduras son de él, no de ustedes. Se agarra las verduras que puede y sale corriendo. Ustedes agarran las verduras que pueden y en lugar de salir corriendo se van hasta su casa. Y cuando llegan a su casa, las últimas verduras que tenían en sus manos se las lleva un perro que los acaba de atacar y les mordió la mano. Y encima, para colmo de males, una de sus vecinas les dice, cuando ustedes le cuentan todo lo que pasó, cuando le cuentan todo esto, la vecina les dice, pasa es de que vos tenés que tener sentimientos y pensamientos positivos, porque uno crea lo que piensa, entonces vos sos responsable de toda esa situación. Y los y las invita a ser ultra positivos y pensar de una manera positiva para el resto de su vida. Hasta acá la historia. Bueno, yo sé de que a veces pensamos de que la parte de lo que decimos tesis está como desconectada de la parte emocional, pero en realidad no. Y muchas veces con la tesis pasa todo eso que acabo de describir, va a pasar cuando la están haciendo. Van a salir cosas mal, va a haber alguien que les va a decir que lo que están haciendo está mal o que no tienen la actitud que se necesita para hacerlo, sin conocer todo lo que habían pasado anteriormente, por eso tienen esas emociones y esas sensaciones. Entonces, la primera invitación en este taller es que no desconecten esas emociones, pero sí que las entiendan. Porque cuando entendemos las emociones, qué es lo que nos pasa en función a, nos damos cuenta de que hay que hacer ciertos arreglitos. ¿Qué es eso de ciertos arreglitos? Si yo a la tesis me la tomo como ese día horrible que les acabo de describir, muy probablemente cada vez que me tenga que sentar a hacer la tesis diga, no, qué fiaca,
estoy cansado, estoy cansada, no puedo, y eso se vaya posponiendo, posponiendo, posponiendo. Y en lugar de ser algo que quiero hacer para probar mi valía profesional, termina siendo algo que debo hacer, pero algo que me rememora o me lleva a lugares de incomodidad, de tristeza, de angustia, y encima la vecina que les da consejo de vida, ¿no? Entonces, porque también eso pasa, hay gente de que en su carrera no tiene tesis, pero está completamente capacitada según esa persona para darle consejos de cómo se hace una tesis. Entonces uno tiene que quedarse escuchando los comentarios por una cuestión de respeto, ¿no? Pero pasa esto de que hay un montón de emociones que se acumulan en el interior. Entonces, este ejercicio además que acabamos de hacer de visualización, que ustedes como que se van imaginando un poquito los acontecimientos, sirve mucho también cuando estamos en una etapa creativa, porque no tenemos que olvidar que la tesis es una etapa creativa, ¿no? Entonces, si es una etapa creativa, vamos a tener que poner cuerpo, mente y corazón para poder llevarla a cabo. Bueno, ahora sí voy a volver a compartir pantalla. Les pido que me digan por micrófono si se ve bien, porque yo no voy a poder leer el chat. Así que me dicen, ¿se ve bien? Lo que tendrían que ver... Sí, ahora sí se ve bien. Sí, sí se ve. Perfecto, se tendría que ver una presentación de Canva. ¿La pueden ver? Sí. Y si yo cambio de pestaña, ¿ustedes pueden ver lo que cambié? Sí, se ve Sí, tu sí pantalla se ve. entera, digamos, de la compra. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. No quiero presentar así como así todo porque... O bueno, a ver, veamos si se ve ahí. Tengo miedo de quedarme sin la vista de la pantalla. Pero si ustedes por micrófono me dicen que está todo ok, yo se los agradezco. A ver. No sé si ahí se ve mi presentación. Puede ser que se demore un ratito. Díganme ustedes si qué es lo que alguien me puede escribir qué están viendo. Yo chocha. O sea, se ve como que estás intentando presentar. Y como ahora. Que se está cargando. Bien. ¿Y ahora qué se ve? Ahora sí se presenta. Perfecto. Bueno, entonces ven que dice tesis no me vas a ganar. Esa sería su parte que están mirando. Bueno, les cuento una cosa. Dentro de Caminar con Valores como una organización referente de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales uno es educación de calidad, es que proponemos estos talleres para que ustedes como futuros profesionales puedan acceder a ciertos talleres y encuentros que muchas veces cuando vamos a buscarlas en otros lugares son muy caros o muy costosos y por eso es que a veces no podemos acceder a ese recurso. Y en concreto tenemos un programa que se llama Jóvenes por un Futuro Profesional, que justamente lo que va a buscar Jóvenes por un Futuro Profesional Claro, disculpa, se está viendo un cartel que dice vista del presentador. A ver, ahí. Bien,
No sé si lo podés ampliar como para que se vea grande. Ahí. ¿Qué tal lo están viendo ahí? Bueno, ahí se ve mejor. ¿Pueden leer lo que hay? Porque si no, no hay problema, vuelvo directamente no a la presentación, sino directamente al Canva común y seguimos desde ahí. ¿Ahí lo ven? Cuanto más fácil, mejor. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, como les comentaba, dentro de Jóvenes por un Futuro Profesional, tenemos esta misión de poder disminuir las brechas educativas y también contribuir al proyecto de vida y que dentro de ese proyecto de vida puedan también desarrollar habilidades blandas y digitales que entendemos que son ultra necesarias para nuestra vida. Entonces, si bien en este taller no vamos a dar la materia en sí de metodologías y técnicas de la investigación, la idea sí es de que podamos abordar de una manera distinta todos estos temas que nos preocupan a la hora de encarar un proyecto de tesis, pero desde una mirada, digamos, disruptiva. Entonces, les cuento que acá, dentro de lo que son los recursos que ofrecemos, van a tener un recursero. Cuando termine la clase les voy a mandar esta presentación y si ustedes hacen clic en donde dice bibliografía, se van a ir a una carpeta de Drive de Caminar con Valores donde van a tener bibliografía y otras herramientas que van a ayudar para que ustedes puedan soltarse al camino de la tesis. Y además, recuerden que va a estar disponible en nuestro canal esta clase, pero vamos a ver si seguimos subiendo otros recursos y herramientas para que a ustedes también les pueda servir y les pueda ser útil. Van a ver que esta presentación no tiene referencias, o sea, no está referenciado una bibliografía de dónde se ha sacado todo esto, porque gran parte de la producción que hacemos es en base a la experiencia. Entonces, como es base a la experiencia, es como un cúmulo de cosas que hemos aprendido, que nos ha enseñado la vida, y no están sacadas directamente de una bibliografía, sino de una vida. Pero en este recursero van a ver de que hay un montón de libros y demás que pueden ser muy útiles para usted y que de alguna manera están dentro de ese conocimiento adquirido en base a la experiencia. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el taller presencial. Si pueden, me pueden decir en voz alta si estuvieron en el taller presencial. Yo sí. Sí, yo también estuve. Bueno, recuerden de que ahí nos habíamos preguntado en un primer momento qué es la tesis. ¿Es un documento? ¿Es un proceso? ¿Es un producto? ¿Es una maldición? ¿Es todo eso? Hay algunas personas que cuando se les dice tesis, lo primero que viene a la imagen mental es un documento tipo un librito, ¿no? En donde está todo el contenido de una investigación, pero se resume ese librito. Y en realidad la propuesta que hacemos desde acá es no pensar que es eso sería simplemente el documento. Pero la tesis en general podemos definirlo como un proceso, es decir, un camino que tenemos que ir siguiendo para poder cumplir con distintas etapas hasta llegar a la defensa y aprobación y por supuesto graduación una vez que se ha presentado este documento. Y cuando lo vimos, recuerden de que se propuso trabajar de manera colectiva en mesas de trabajo con un Padlet. Yo no rompí tanto este Padlet, simplemente le di como un acomodo para que ustedes lo puedan tener ya por escrito y yo igual ahora lo voy a explicar. ¿Cuáles serían cada una de estas columnas que ustedes debían completar?
Fíjense de que acá dice sus aportes. Yo no he borrado absolutamente nada porque quería que tengan toda la información que ustedes también habían construido. Y para que vean además que no hay tanta diferencia con este nuevo producto que pueden ver acá, en donde se hace una explicación quizás más ampliada y que voy a aclarar ahora que esto lo digo en términos generales, porque tal como vimos también en el taller presencial, hay reglamentos de tesis que son establecidos por las universidades o también por la facultad o la carrera. ¿Cómo son esos reglamentos de tesis? Bueno, yo por ejemplo acá les tengo separado uno que es uno de la UCASAL para quienes estudian ciencias de la salud, pero más o menos eso es lo que ustedes tienen que aspirar cuando van a ir a buscar un reglamento de tesis. Tienen que buscarlo, por supuesto, de su universidad, de su carrera, pero en líneas generales son muy parecidos a este que espero que los estén mirando, que se está presentando en este momento. Entonces, ustedes buscan el reglamento de su carrera y ese reglamento va a ser a partir del cual ustedes van a poder construir su propio Padlet. Porque este Padlet que hay acá es un Padlet general que se puede utilizar casi para cualquier carrera, ¿no? Pero la idea es de que ustedes puedan agarrar este reglamento y construir cuáles son todos esos pasos a seguir, distinguiendo qué cosa, cuáles son los hitos de la tesis, cuál es la parte administrativa, cuál es la parte académica y cuál es la parte creativa. Cuando hablamos de hitos, estamos hablando de todos esos pasos o grandes caminos que si supongamos nosotros decimos que nos vamos desde Salta a Buenos Aires en auto, por ejemplo, pero como es muy largo el trecho vamos a hacer, supongamos, 5 paradas. Entonces esos hitos, ¿cuáles van a ser de mi viaje? La salida, las paradas y la llegada. Fíjense que en la columna esta que dice hitos hay dos cosas, el reglamento más yo. ¿Qué significa ese yo? Cosas que para mí son importantes, que no necesariamente van a ser igual de importantes para todas las personas. ¿Qué son las cosas que son para mí importantes? Bueno, yo sé que un gran hito para poder rendir mi tesis es aprobar y finalizar todas las materias del plan de estudio, ¿no? Tener decidido, delimitado y aprobado el tema de investigación y sus objetivos. Fíjense qué poderosas las palabras en este sentido, porque no es que voy a decir tener tema de tesis, no. Tiene que estar decidido, bien delimitado, pero además aprobado. Confirmar director y además yo agregué otras cosas que después ustedes lo pueden leer más tranquilos, más tranquilas en su casa. Pero, por ejemplo, reunión con amistades para hacer un ensayo de tesis, junto a mi familia, amigos y demás, y le digo, bueno, yo te voy a exponer mi presentación para que me digas qué te parece si es que ya estoy en instancia de ir a rendir. Después otras cosas que también pueden ser un hito, por ejemplo, hacer las invitaciones para el festejo, un comité organizador de fiestas y demás. Esos son grandes hitos que van a pasar de aquí en adelante. Pero no tengo que desconocer lo administrativo. En el reglamento de tesis podemos hacer un rastreo, pero además ese rastreo lo podemos hacer con mi grupo de estudio y también con quien sea director o directora de tesis y también tutores, que a veces también las universidades proporcionan estos tutores para que vayan acompañando en ese proceso. ¿Qué cosas se tendrían que rastrear? Por ejemplo, el porcentaje de avance de carrera, cuáles son los plazos con los que cuento. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante entender al plazo? Porque ahí voy a poder entender qué tiempo le da la universidad al comité de tesis para expedirse, es decir, para que mire mi trabajo y lo corrija y lo apruebe o desapruebe. Y además, cuáles son esos instrumentos o herramientas como por ejemplo resoluciones de la jefatura de carrera a partir de la cual se me aprueba
mi tema, mis objetivos, mi diseño y demás. Y otras cuestiones, bueno, esto quizás sea más para universidades privadas, pero hay algunas públicas que también exigen ciertos pagos que hay que hacer por los gastos que demanda formar el comité, no sé. Entonces, ustedes tienen que tener muy en cuenta esos pequeños detalles también, como por ejemplo presentar una nota con tales indicaciones que les han dado. A veces necesitamos una nota de pedido a la jefa de carrera que constituya un tribunal para que pueda hacer esta corrección de mi tesis. A veces eso no es necesario, por eso lo tienen que consultar con la universidad. Y otra cosa importante, hay algunas universidades también que exigen un mínimo y un máximo para recibir el título. O sea que si su índice académico es menor a eso, aun cuando hayan rendido la tesis, la titulación no se va a poder seguir en curso porque el promedio no les da. Y además, algo muy importante que lo pueden hacer si aún no tienen su tema de tesis es fijarse si la universidad tiene algún compromiso, como por ejemplo, como les decía al inicio, como Caminar con Valores, que tiene el compromiso con la Agenda 2030. Entonces, recuerdo que alguna vez me tocó ver en la siglo XXI que ellos tenían dos temáticas muy fuertes. Una es la protección al medio ambiente y otra son tesis que aborden la cuestión de género. Entonces puede ser de que la universidad ya tenga, si se quiere, una bandera para poder guiarse ustedes sobre qué debe ser su investigación. Y la academia, y acá está la parte más engorrosa de todo. ¿Hasta acá estamos bien? Cuéntenme si alguien puede decir, sí, estoy bien, estoy vivo. ¿Se va entendiendo? Sí, todo bien. Bárbaro. Bueno, la academia. ¿Qué es lo que yo debo, qué camino debo recorrer para hacer una investigación? Las personas estamos investigando siempre, ¿no? Eso es un constante. Siempre vamos a investigar lo que sea. Conocí a alguien, no sé, como les ponía la vez pasada el ejemplo, en Tinder y quiero saber qué hace, qué come, qué le gusta, todo. Entonces me pongo a investigar. Quiero comprarme algo en Mercado Libre, me pongo a investigar todas las posibilidades de ese algo. Si quiero un celular nuevo, cuáles son las características, si sirve, si no sirve, si me interesa, si no me interesa. Bueno, la diferencia acá es que la academia, que la vamos a entender como esa gran institución, no solo nuestra universidad, no solo nuestra carrera, sino todo ese complejo de universidades que van a hacer esto que decimos ese camino o ese recorrido para investigadores. Entonces, un gran norte, o sea, cuando yo esté perdida y no sepa por dónde ir, me lo da el método científico, que eso es lo principal que se ve siempre en metodología, y lo van a tener siempre en materias como metodologías y técnicas de la investigación, taller de tesis, trabajo final, y se va a abordar el método científico. En líneas generales, ¿qué es lo que me pide a mí la academia para que yo tenga, para ese proceso, digamos? ¿Cuál es el camino? Bueno, el primer camino está, la primera parada, está en planteo del problema. ¿Qué cosas debo tener yo en cuenta para plantear mi problema de investigación? Lo segundo es el nivel de la investigación y si correspondiere por ese nivel, una formulación de hipótesis. Acá, en este Padlet les dejo a grandes rasgos qué es un diseño de investigación para que después ustedes en su casa lo puedan ver, pero el diseño de investigación, lo principal es que lo charlen con el docente o la docente a cargo para que sepan cuáles son los elementos que componen ese diseño de investigación, que básicamente es contarle a la universidad qué voy a investigar y cómo, ¿no? Entonces, eso van a ver de que tiene un montón de partes que yo en particular se las voy a dejar acá uno general, pero ustedes tienen que investigar cuál es el que le pide su universidad. Bueno, el marco teórico, que como decíamos,
el marco teórico es los lentes con los que yo veo a la realidad, ¿no? ¿Cómo voy a encarar yo determinado tema? Por eso me gusta pensarlo como unos anteojos, o sea, si yo me pongo unos anteojos con un vidrio que es medio rosado y probablemente todo lo que vea sea medio rosado. Si yo me pongo unos anteojos que son medio violeta, voy a ver todo violeta y así. Entonces, ese marco teórico va a ser toda aquella bibliografía que me permita a mí poder analizar a mi objeto de estudio, pero ciñéndome a la propuesta conceptual que tiene esa teoría. Otra cosa importante, otra de los pasos que voy a seguir es la recolección, análisis y presentación de los datos, que eso dentro de la bibliografía que está en el recursero van a poder ver todos estos pasos explicados y por eso no me quiero detener tanto porque además son mucho más técnicos y va a depender de cada una de las carreras que ustedes estén estudiando. Y casi no finalmente, pero penúltima parada es el informe final, que es aquel documento al que por lo general le decimos tesis, ¿no? ¿Y qué partes tiene? Al igual que el diseño de investigación, perdón, lo tengo que consultar con la universidad. Pero en líneas generales, ¿qué no puede olvidárseme de que haya en ese documento? Acá está un listado muy laxo, o sea, un listado con los grandes puntos que por lo general tiene, pero como les digo, siempre lo tienen que consultar con su universidad. Carátula, nombre de universidad, autoridades, año, agradecimientos, el índice. Y algo muy importante es de que tienen que escoger qué sistema de citado van a utilizar. Entonces, cuando vayamos al cuerpo general, tienen que responder a ese sistema de citado y además tiene que ser uno, que puede ser que ustedes lo elijan o que la universidad se los imponga. Eso también tienen que averiguar. ¿Qué orden va a tener la bibliografía? También, porque va a depender de qué tipo de investigación y qué es lo relevante para mi investigación. Por ejemplo, si yo quisiera investigar la utilización de las redes sociales de alguna persona reconocida, no sé, por ejemplo, Maslatón, ¿no? Que es un tipo que todo el mundo lo conoce por las redes sociales y cómo las utiliza. Bueno, obviamente, ¿cuál va a ser mi bibliografía principal? Sus redes sociales, ¿no? Porque ese es el análisis que yo estoy haciendo. Pero por eso les digo, fíjense en función a su investigación cómo deben organizar esa bibliografía. Y finalmente, en lo creativo. A veces pensamos que lo creativo tiene que estar con algo súper raro, disruptivo, no sé qué, y nos vamos por las tangentes sin entender que en realidad la parte creativa en sí, una investigación ya es creativa, ¿no? Ya hacer una investigación. Ahora, ¿a dónde vamos a poner esa creatividad y qué es lo que vamos a tratar de darle un enfoque distinto? Vamos a hacerlo con el modo en que lo investigamos, la teoría que estamos aplicando, que no, por lo general no se utiliza esa teoría para analizar ese fenómeno, las herramientas que voy a utilizar. Entonces puedo ser creativa en la teoría escogida, en la metodología propuesta, en las técnicas de recolección de datos que voy a utilizar, y también en la parte de la gráfica y de todo lo que yo hago, como por ejemplo incorporar a mi texto de informe final ciertos dibujos o ciertos elementos que sirven para fortalecer eso que yo estoy presentando, pero además para darle ese otro color en donde le sumo canciones, le sumo imágenes, le sumo todo aquello que pueda hacer que sea mucho más rico y más lindo y más sencillo de leer ese documento que están presentando. Y por eso vamos a llegar, no abordé recién
No abordé para nada recién el tema del último paso de academia, que es la defensa de la tesis, porque la guardé para este espacio de lo creativo. Una de las chicas de acá de Caminar con Valores se recibió con una tesis que analizaba el Mundial del 2015 en Sudamérica como una herramienta de proyección internacional para Sudamérica. Y acá está la presentación que ustedes pueden entrar y mirarla, que es una presentación bastante linda y donde podemos ver toda esta creatividad puesta en acción, porque usa justamente un tablero o una cancha de fútbol para poder contar cuál ha sido su trabajo. En vista de que se está demorando mucho en cargar, yo se las voy a dejar también acá para que ustedes después la vean, puedan ver los videos. Es una presentación muy sencilla, muy cortita, pero además es súper emotiva. Y acuérdense, como les dije al inicio, las emociones acá también juegan un papel muy importante. Entonces es recomendable que más allá de todo ese contenido científico que tiene que ser valioso y relevante, también recordemos cuál es la esencia de cada uno y cada una de nosotras para poder hacer estas propuestas y que puedan demostrar realmente todo eso que podemos dar como profesionales dentro de nuestra disciplina. Bueno, acá recién se está proyectando bien. Después ustedes ingresen, está puesto el link ahí en el Padlet, así que directamente pueden ingresar y verlo, y además que les sirva de inspiración cuando les toque a ustedes hacer su propia presentación para hacer una defensa. Pueden usar cualquier herramienta. Esto es un Prezi, pero pueden usar un Canva, pueden usar un PowerPoint, pueden usar simplemente imágenes que ustedes las hagan y después las reproducen en pantalla. Siempre es recomendable que haya un soporte visual, pero no que sea todo el escrito. O sea, si hay algo que, fíjense que acá hay muy poquitas cosas escritas, si es todo escrito, la verdad que esto no es para que ustedes lo lean cuando lo van a ir a exponer. Esto es un soporte visual para que quien está escuchando entienda lo que ustedes hicieron, pero de ninguna manera tiene que ser lo que cope todo el momento. Entonces, pocas palabras, mucha creatividad y originalidad en la presentación, y como siempre busquen ese nexo emotivo que cuando ingresen a verlo van a ver que hay un montón de videos y discursos de Mandela, porque estamos recuerden también quienes han visto Invictus, recuerden la película, que cuentan mucho lo que es la situación social de ese país, el régimen del apartheid y cómo eso hasta el día de hoy se sigue reproduciendo en las estructuras sociales de la comunidad sudafricana. Pero bueno, sin ir mucho a esta tesis, yo simplemente hasta acá quiero saber cómo vienen, ¿está todo bien? Díganme. Sí, va todo bien. Bueno, les di, a ver, para saber si están despiertos y despiertas, hasta acá con un emoji en el chat me dicen cómo vivieron esa explicación del Padlet, y díganme también si hay alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Estamos bien? Bueno. Volvemos entonces a la presentación. Entonces, recorrido el Padlet, pasamos a mi parte favorita, que es esta. A mí me gusta mucho cuando juego, iba a decir, pero bueno, no, jugar no es la palabra, sino cuando hacemos estas clases de metodología, tratar de hacer esa analogía con la cocina, porque me parece que es como muy, como que hace que podamos entender mejor a eso que llamamos metodología, métodos y técnicas. Alguien del chat, que yo voy a elegir, no sé, al azar, capaz
Adriana, Alejandra, bueno, perdón, creo que Alejandro Salazar, pero me parece que está conectada con otra cuenta, ¿puede ser? Eh, bueno, capaz que se fue de la clase. Jeremías, ¿vos estás? Sí, Contame, ¿vos más o menos tenés una idea cuál es la diferencia entre métodos, metodología y técnicas? se supone que lo tengo que saber porque lo rendí hace un par de semanas. Técnicas vendrían a ser las herramientas con las cuales nos vamos a ayudar en el proceso de investigación, ya sea, por ejemplo, la utilización de entrevistas, encuestas, creo que iba por ahí. Si no, Ajá, ¿y métodos? y método, lo único que tengo visto, por lo menos que es lo que me han enseñado hasta ahora, es el método científico y no más que eso. Bueno, fíjense cómo bueno, si la hipótesis de este taller era de que ni siquiera un final ayuda a terminar de entender esta materia, creo que la seguimos respaldando a la hipótesis, ¿no? Pero a mí me gusta mucho jugar con, no sé si ven Masterchef, si no, puede parecer una tontera lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero vean un programa, uno solo, y fíjense todo del programa. Fíjense cómo están organizadas la cocina, cómo es la estructura, qué paso sigue cada participante para poder cumplir con con las consignas que dan los chefs y también la actitud que tienen los chefs eh, cuando van no solo a evaluar un plato que están comiendo, sino en todo el proceso, en dar la tarea, en dar la indicación y además en dar esos tips de cocina que sirven para hacer mejor el trabajo. Tal como vos decís, vos comenzaste por la especie de la especie. La metodología es una manera, mirá acá un resumen muy grande, es una manera de estudiar cómo investigar, ¿no? Lo que va a hacer la metodología es señalarme a mí cómo es el estudio de la investigación, cómo voy a poder ser yo ese investigador a partir de todo este complejo de reglas, herramientas que me da la que dijimos recién, la academia. No toda investigación es científica, porque tal como vos decís, para que sea científica requiere del método científico. Entonces, si fuera para mí una cocina, todo, absolutamente todo lo que está presente ahí en esa cocina, lo vamos a decir. Vos cuando entres en una cocina, yo quiero que vos veas la metodología ahí. No solo en lo físico. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente la cosa, no es la instalación cocina, no es solamente el aparato cocina, heladera, mini pimer, ingredientes, no, es un todo. Y que además también está articulado con pasos a seguir que son de naturaleza cognitiva, forman parte del conocimiento humano. Entonces, todo eso es lo que va a ser esta gran materia que reúne todo. Ahora, cuando hablamos del método, es la receta, es ese paso a seguir. Y ese paso a seguir va a depender de la investigación que yo quiera hacer. Va a depender del fenómeno que yo estoy investigando. Entonces podemos decir que es una receta, ese paso a paso, cómo yo voy para ahí. Y en técnicas, a mí no me gusta la palabra herramientas para hablar de las técnicas, porque a veces cuando decimos herramienta, nuestro cerebro nos juega una mala pasada
y la terminamos asociando con algo muy específico. Por ejemplo, si yo tengo una caja de herramientas, que todas las personas la tenemos en nuestra casa, donde tenemos martillo, llave inglesa y un montón de cosas para cuando se nos rompe algo, como dicen en el corralón, el cosito de la cosa de la como es. Bueno, en esa caja tenemos todas esas herramientas y a veces nuestro cerebro nos lleva a pensar que es simplemente esa herramienta, ¿no? ¿Y cuál es la mala pasada? Que no solo es la herramienta, sino el saber usarla. En cambio, para mí, la herramienta, o sea, eso que sí le decimos herramienta, es algo más concreto y más específico. Entonces, para no jugar una mala pasada y para poder terminar de entender todo esto, les propongo que respondan esta pregunta. Perdón, no una pregunta. Que puedan determinar en estas dos oraciones qué sería una técnica y qué sería una herramienta. Lo pueden escribir en el chat o decirlo en voz alta si yo no me tengo que salir de la presentación. Y básicamente dice, para recolectar datos realizaré una entrevista. Por esto debo plantear un cuestionario. ¿Qué de allí creen que es una técnica y qué sería una herramienta al servicio de esa técnica? Por el chat pueden escribir o decirlo en voz alta, no hay ningún problema. ¿Alguien que no sea Jeremías? Perfecto. La entrevista sería la técnica y el cuestionario la herramienta. Por eso digo de que hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando vamos al libro, el libro nos exige, nos dice, nos da esta definición, pero hace que un poco que se nos confundan los papeles y no sepamos distinguir todo el complejo de la técnica porque terminamos llevándolo a la herramienta concreta y en realidad no. ¿Hasta acá se entiende? Si pueden decir sí, 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 sí. O hay algo que queda ahí como en la nebulosa y no se termina de entender. ¿Podrías volver a repetir esa última parte de cómo diferenciamos técnica y herramienta? Que la técnica no es solamente una herramienta física, no es solo una cosa, porque a veces pensamos que la técnica es solamente un cuestionario que se le hace a alguien, por ejemplo, como técnica, pero no, es todo un complejo. Es la entrevista, pero la entrevista con un cuestionario planteado a los fines de mi investigación con la persona que resultaría idónea a los fines de mi investigación. Y no solamente un cuestionario o no solamente una cosa concreta. Entonces, ahí a veces, ¿por qué digo que nos juega una mala pasada? Porque tendemos a pensar en la técnica como la herramienta y nada más, cuando es mucho más que eso. Y por eso es de que a veces la confundimos entre el elemento que yo uso para recabar o recopilar datos, como una encuesta, cuando en realidad la encuesta no es solamente una técnica, es un complejo de acciones que vamos a llamar encuesta. ¿Me explico? Sí, ahora sí ya me quedó muy claro. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta, si entramos a la cocina, volvamos a la cocina de MasterChef, vamos a tener
Entonces, la metodología, que es todo ese universo que se pone a mí para hacer algo. En este caso, una investigación, pero hagamos de cuenta que es un plato de comida. Ese universo total, el multiverso de la cocina. Puedo hacer algo frito, puedo hacer algo hervido, puedo hacer algo al horno, puedo hacer papas, carne, legumbres, un universo completo. Sin embargo, ¿cómo achico yo ese universo? ¿Cómo lo vuelvo más chiquitito? Tal como pasa en MasterChef, van a ver, si es que ven un capítulo, primero piensan qué van a hacer y después van al mercado a elegir cuáles son esos ingredientes que van a utilizar. Y hay un paso a paso, por eso hay una receta. Pero además voy a necesitar técnicas, no va a ser lo mismo hacer patitas de pollo al horno que patitas de pollo fritas, ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo cada vez ese universo se va achicando para que yo pueda tener mi plato final. Entonces, mi recomendación, como sé de que metodología es difícil, pero es una herramienta, es una materia que nos hace libres, nos permite hacer la investigación y además encontrar otra arista para nuestro trabajo futuro como profesionales. No solamente hacer algo que por lo general está, sino conocer esta beta de la investigación, que además la investigación es ultra necesaria para un montón de cosas. Entre ellas, plantear buenas políticas públicas. Entre ellas, pensar soluciones para grandes problemas mundiales, como problemas ambientales, como problemas de guerras, migraciones, discriminación, uso del agua y demás. Fíjense de que no es tan insignificante como a veces parece, porque quizás estamos conociendo una parte de lo que podría ser lo que llamamos nuestro proyecto de vida. Quizás nunca me hubiera imaginado que yo podía dedicarme a investigar, pero a partir de y gracias a todo esto, descubro que investigar me encanta, porque gracias a esas investigaciones se pueden hacer un montón de acciones que se reflejen en la realidad. Un caso que pueden buscar en internet para conocer las tareas de los investigadores y cómo han logrado hacer grandes cambios es el programa de la isla Galápagos con las tortugas, o en portugués las tartarugas. Después búsquenlo porque ahí hay varios videos en YouTube, pero ahí te cuentan bien qué era lo que se investigó, cuáles fueron esas variables que se fueron analizando y en base a eso cuáles fueron las acciones que se fueron tomando teniendo en cuenta cuáles son, por ejemplo, las rutinas migratorias de las tortugas, por ejemplo. Entonces ahí ustedes tienen que tratar de hacer ese nexo entre todos estos conceptos que se van enseñando en la materia metodologías de la investigación para poder después aplicarla a algo concreto de la realidad. Entonces, ese algo concreto de la realidad hoy no nos preocupa qué va a pasar mucho más en el futuro, nos preocupa un futuro más inmediato que sería poder recibirnos después de presentar la tesis. Acá hay algo que me gustaría comentarles antes de seguir, que hace unos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Grabois, que me parece que es uno de los candidatos a presidente, y le decían, y bueno, le preguntaban sobre Cristina Kirchner, ¿no? Y dice Grabois, me parece que Cristina Kirchner está más interesada en prevenir un desastre que en hacer cambios o transformaciones. Y ahí yo dije, mira qué bien que se aplica para la tarea que tienen tanto tutores de tesis como directores de tesis, salvando las distancias. ¿Por qué digo esto? A veces pensamos de que la investigación tiene que ser una cosa súper grande, compleja y que cambie la vida de alguien. Seguramente cambia la vida de alguien porque no es lo mismo ser una persona en situación de tesis que un graduado universitario, y eso ya lo sabemos. Pero la vida inmediata que se cambia es la de ustedes. ¿Podría en algún futuro transformar la vida de alguien? Ojalá,
pero no es nuestro fin fundamental, sobre todo cuando son tesis de grado, que son investigaciones que no tienen un nivel de investigación demasiado alto, por lo general se busca más cuestiones explorativas y descriptivas, y ya quizás para tesis de maestría y doctorado vamos ya a niveles un poco más elevados, exploratorios y explicativos. Pero en líneas generales, ¿por qué les cuento esto de la entrevista de Grabois y lo que dijo de Cristina? Porque cuando tenemos tanto un tutor como un director, nuestro tutor o director está más enfocado en prevenir un desastre que toda esa arista de cambio que podría generarse con una tesis. Entonces, ahí hay que entender también cuáles son los principios de base que tienen tanto los profes que están acompañando a ustedes en ese camino, los y las profes, como cuál es el objetivo que tienen con su trabajo. Entonces, por eso es que les digo que hay que pensar de que si bien esto es un producto que nace de la creatividad y que responde a estos criterios de originalidad e innovación, pero hay que entender de que cuando vayamos a que alguien lo corrija o le dé su visto bueno, como es el caso de su director, probablemente trate de que ustedes no se vayan por las ramas, de que acoten cada vez más lo que están investigando, que tachen un montón de cosas y le dicen no corresponde o te está yendo de tema, porque justamente a veces queremos hacer algo muy grande, muy abarcativo y poner ese afán de hacer algo súper distinto, original, innovador, por querer hacer una transformación, como dice Grabois, terminamos cayendo en un desastre. Entonces, quizás, ¿y por qué tan importante escuchar a sus directores y tutores de tesis? Porque esa persona está ahí para evitar de que ustedes se manden un moco que después le va a hacer perder tiempo. Entonces, bueno, esa era una aclaración que quería hacer, pero, bueno, sí, una introducción como para pasar a esta segunda parte que sería pensar a la tesis como un producto. Sí, dijimos de que era un proceso, pero también lo podemos ver como un producto que van a ser de esa conjunción de elementos. Muchas veces asociamos innovación, creatividad y originalidad como si fueran exactamente lo mismo. Y si bien tienen sus puntos en común, a mí la verdad que me sirvió muchísimo pensarlo de esta manera. Pensarlo como tres cosas distintas que de alguna manera se vuelven en un ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, si mi tesis es un producto que tiene que ser creativo, voy a tener que entender de qué manera hacerlo tanto original como innovador. En el taller anterior habíamos dicho también de que la creatividad no es hacer grandes cambios o grandes transformaciones, sino más bien hacer extraordinario lo cotidiano de la vida. ¿Y cómo hago eso? Pensar qué es lo que pasa en el día a día y cómo puedo yo mirar ese día a día y proponer algo. Entonces, vamos a estar en un primer momento, si todavía no tengo mi tema, en el momento creativo, que es aquel proceso imaginativo en donde van a surgir todas esas ideas. Pero cuando estemos en ese proceso creativo van a surgir millones de ideas, miles y millones de ideas. Entonces, ¿cómo hago para que todas esas ideas no terminen volviéndose un monstruo que no me permite saber para qué lado disparar? Porque claro, si yo voy a un lugar y veo de qué hay, por ejemplo, van a conocer una ciudad nueva, ¿no? Una ciudad nueva está llena de calles y se quedan sin mapa, sin celular con el GPS de Google Maps, nada. Y hay un montón de calles y ustedes no saben por cuál ir. Pero a la vez, cualquier calle que tomen pareciera que va a cumplir por lo menos con el objetivo de conocer la ciudad, ¿no? Si yo estoy de vacaciones y quiero conocer un lugar, salgo a caminar y a veces la verdad que me ha tocado perderme y también me ha tocado reencontrar el camino. Más o menos eso, así que algún día mi recomendación también cuando estén haciendo su tesis, vayan a un pueblito, algo que no conozcan, que quede cerca, que no sea muy caro, que no sea peligroso, todo eso ténganlo en cuenta y pónganse a caminar. Y fíjense
cómo según el camino que van tomando van a ir teniendo experiencias distintas. Y esas experiencias distintas yo las tendría que poder trasladar a todo este proceso. Entonces, cuando ya hicieron todo ese ejercicio de ir paseando por la ciudad, voy a poder interpretar, hacer una reinterpretación de todo eso que yo he conocido. Todo lo que vi en esa caminata, o en este caso de la tesis, en las cosas que leí, los cursos que realicé, que estén realizados a la temática que a mí me interesa, escuché podcast, escuché música, lo que vimos en este taller, todo eso suma. Pero tengo que saber con qué me voy a quedar de todo eso, porque es muchísima información y la tesis, justamente una de las cualidades que tiene es que es extremadamente delimitada. ¿Qué significa esto? De que yo voy a analizar solamente una porcioncita de todo ese universo, una porcioncita muy chiquita, muy chiquita, como si hubiera una torta de 3 kilos en un cumpleaños donde hay 500 personas. Entonces, quien sepa dividir una torta va a saber cómo hacer esa delimitación, cómo hago para que en todo ese universo pueda tomar solo una porcioncita y más o menos poder hacer mi trabajo con esa porción de torta. Y ahí es en donde entra el proceso de innovación, porque ahí es cuando yo voy a materializar las ideas. Si vuelven a ver después, si quieren, y están viendo de nuevo, están reproduciendo este video, pongan pausa, vayan al Padlet y vayan al sector que dice creatividad y van a ver de nuevo que esto que dice acá en innovación, que es un proceso productivo a través del cual yo ejecuto mis ideas, puedo ejecutarlas por un montón de lugares. Justo se conectó alguien y le di acceso a la sala. Van a ver que la innovación va a poder suceder en cualquier momento de esa tesis o en distintos momentos, ¿no? Entonces, bueno, piénsenlo de esa manera porque ahí es en donde se materializa a través de la metodología que escojo, no solo del tema, sino de la metodología, la teoría, esos anteojos de los que hablamos recién, que me van a permitir ver esa realidad, las técnicas, que ya hemos hecho esta distinción de cuál es la diferencia entre una técnica y una herramienta que me sirve para ejecutar esa técnica. En todo eso puede estar presente este proceso que baja del mundo de las ideas a lo que pasa en la realidad. Y por eso es que vamos a decir de que la creatividad en realidad es un proceso donde se plantea de forma original un problema preexistente. A veces pensamos de que tenemos que hacer algo completamente distinto a lo que existe y en realidad no. Lo que hay que hacer es ver qué hay en mi realidad y tratar de mirarlo distinto. Resulta que estaba hablando con una amiga que es filósofa, es licenciada en filosofía, y ella me decía absolutamente todo lo que investigamos es un pequeño suspiro de 50.000 pasos que dieron antes otras personas. Y si nos ponemos a ver, realmente si vemos a Netflix, por ejemplo, pensemos en Netflix como nuestro fenómeno que estamos estudiando. Netflix es una plataforma donde yo puedo ver series y películas, ¿no? Bueno, pero no hubo siempre Netflix. Y no comenzó Netflix de la nada. Antes de que exista un Netflix, existió alguien que hizo quizás una obra de teatro y alguien que dijo, ay, qué lindo sería que a la obra de teatro pueda ir a verla toda la gente. Y pudo hacerlo, pudo crear el cine. Y después dijeron, che, pero qué bueno sería que el cine lo pueda tener toda la gente en su casa. Y vino la televisión. Vinieron después los VHS, los DVD, los Blu-ray, hasta que llegamos a esta instancia de la evolución humana donde tenemos Netflix. Les cuento que hay un filósofo
que después le puedo pasar ese libro también en el recursero para que lo vean, no lo incluí ahora, pero lo voy a poner para quien le interese, que es McLuhan, y él tiene un libro que se llama La galaxia de Gutenberg, que básicamente Gutenberg es el que hizo la imprenta, porque él decía de que quería que todas las personas podamos acceder a un libro. Entonces, a raíz de esa libertad que empezamos a tener en cuanto a la transmisión de conocimiento, porque por supuesto que exista una imprenta hacía que todo sea más barato y todas las personas empezamos a comprar libros y a adquirir libros. Y él decía que así como pasó con la imprenta, va a pasar con todo. Va a llegar un momento en donde las tecnologías van a ser una extensión de la humanidad, así como las ruedas de una bicicleta son la extensión de una pierna, ¿no? Como si fuera una prótesis que nos hace llegar más rápido, que nos hace hacer que toda esta evolución humana vaya cada vez más rápido. Y aquí es en donde llegamos a quien me ayuda a escribir, y nuestros jugadores estrellas acaban a ser las inteligencias artificiales. Antes de pasar al tema de inteligencias artificiales, ¿alguna duda hasta acá o está todo ok? Bueno, como les decía, siguiendo a este señor que les comento, McLuhan, que decía que todo es una extensión de nuestro cuerpo, yo a veces me pongo a pensar en mi vida y digo, re sí. ¿Y por qué? Porque yo tengo teléfono celular desde que soy muy chiquita, pero no nací teniendo un celular o una tablet en la mano. Entonces, fíjense de que cada generación que va pasando va teniendo esas herramientas. Yo capaz no conozco una ciudad, pero si yo tengo mi celular que está conectado a internet y tengo la aplicación de Google Maps, puedo ir para todo lado y en el transporte que diga que hay la aplicación. Entonces, fíjense cómo se ha vuelto una extensión de mi propia humanidad ese dispositivo. Por eso les decía antes que Jóvenes por un Futuro Profesional, que es el programa en donde se enmarcan estos talleres de tesis, busca el desarrollo de habilidades digitales, que sería básicamente esta capacidad que tenemos como seres humanos de utilizar la tecnología de una manera que sirva o nutra a nuestro proyecto de vida. Si yo, por ejemplo, estuviera en contra, supongamos que soy de hace muchos años atrás y estoy en contra de utilizar la calculadora, me dijeran, vos estás loca, ¿cómo no vas a estar en contra de usar una calculadora? No, bueno, porque si usás la calculadora perdés la capacidad de hacer por vos mismo cálculos matemáticos. Y en realidad, la calculadora no te quita la capacidad, simplemente que te hace que vayas más rápido porque ya hay ciertas funciones predeterminadas que te liberan de tiempo y también eliminan márgenes de error. Esos márgenes de error son los que atrasan. Entonces, si volvemos a esta idea de todas las tecnologías como una extensión de nuestro cuerpo, tanto como en algún momento lo fue la rueda y lo sigue siendo, porque para trasladarme más rápido utilizo un auto o un colectivo, para viajar a países que quedan muy, muy lejos voy a poder subirme a un avión. Entonces, ¿tenemos extensiones? Sí, ¿la utilizamos todo el tiempo? También. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vamos a plantear la utilización de estas tecnologías, muchas veces pasa que hay gente que se resiste por un miedo natural que tenemos la humanidad a algo que es distinto y desconocido. Hay un refrán que es muy conocido que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, más o menos ese refrán también se aplica cuando empezamos a plantear la utilización de herramientas digitales para poder potenciar nuestras investigaciones. Pero si se ponen a ver, si ustedes van a un consultorio a hacerse un análisis de sangre,
hay un montón de maquinitas, ¿o no?, que tiene el bioquímico. Entonces van a ver de que esa tecnología ha permitido de que se puedan hacer análisis de sangre mucho más ricos y más rápidos, que pueden terminar en última instancia salvándote la vida. Porque capaz que si una persona tuviera que hacer todo de una manera rústica y artesanal, se demoraría mucho más en poder advertir algo que en tu cuerpo no esté funcionando, no esté como corresponde. Entonces, fíjense qué importante que es ese avance tecnológico incluso para nuestra esperanza de vida. Y por eso es de que creo yo de que tenemos que animarnos a utilizar las herramientas que nos está dando hoy la inteligencia artificial, pero de una manera responsable. Entonces, antes de seguir, me gustaría que me digan, si puede ser por micrófono abierto, qué sensación le dan a ustedes las tecnologías, las herramientas digitales y en concreto el ChatGPT y Perplexity para poder incorporarlos en nuestro trabajo de tesis como asistentes. ¿Alguien que se le ocurra alguna idea o que diga alguna emoción que le genere toda esta vorágine y cambio tecnológico que está pasando hoy? ¿Alguien? Bueno, yo Perplexi no lo utilicé, ChatGPT sí. Fue por una de esas cuestiones apuradas que les da a uno de hacer las cosas a último momento, y necesitaba organizar la bibliografía que la tenía. No era que tenía que buscarla, la tenía, pero me daba pesa ponerme a ordenar cosa por cosa. Entonces cargué los datos y le dije, necesito ordenar esto de tal manera según las normas APA de esta edición. Y en 2 patadas lo ordena, corroboré obviamente que estuviera bien y fue, o sea, era 10 minutos, 15 minutos, pero me los ahorré en 2 minutos. Exactamente. ¿Alguien más que quiera contar alguna experiencia? No necesariamente con ChatGPT, como les decía, utilizar el Google Maps, ya, ay, ¿cómo no va a utilizar? ¿Cómo vas a leer un mapa? Necesitas la brújula que te da el Google Maps. O cualquier herramienta que usen. ¿Puedo decir algo? Primero, Perplexity. Ay, sí, perdón. Perplexity. Y segundo, o sea, a mí me parece que está muy bueno utilizar las herramientas que nos ofrece la tecnología, el avance de la tecnología, pero también me parece de que no nos tenemos que quedar también en esto de solamente utilizar, ¿me entendés? O sea, ponele, vos estabas con el ejemplo de la calculadora recién, ¿no? Cuando nos acostumbramos demasiado al uso de la calculadora, no poder hacer cálculos está bueno, por ejemplo, ¿me entendés? En el caso de, que también lo hablamos en el taller presencial, a utilizar el ChatGPT, Perplex o cualquier otra herramienta para escribir, digamos, o poder ordenar tus ideas, está bueno también que vos sepas cómo pedir a la inteligencia artificial que haga lo que vos necesitas y que no pierda de alguna manera tu impronta. No sé si me explico. Sí, total. Bueno, acá, André, gracias por eso, porque vamos a pasar a otra cosa que ya lo dijiste de alguna manera, pero lo voy a profundizar. No es lo mismo escribir que investigar. Hay personas que, había sacado una captura de pantalla, pero me olvidé los otros días, leí en una publicación de OEI en LinkedIn que decía, le pregunté al ChatGPT que haga un análisis de la educación de hoy, una cosa así. Y eso no hace ChatGPT. O sea, como que tenía muchas ganas de comentarle a la eminencia, usó para cualquier lado la inteligencia artificial, porque justamente el planteo que tenía era de que no se la use, ¿no? Pero
ahí me di cuenta de que también estamos confundiendo los usos. Una cosa es que yo le pida al ChatGPT que me dé una mano para hacer algo y que yo sepa guiar ese hacer, y otra cosa muy distinta es el proceso de investigar en sí. Un ChatGPT no puede ser mi herramienta, ni ninguna inteligencia artificial mi herramienta para investigar, porque la investigación en sí es una actividad que requiere de la humanidad. Entonces, necesita mi capacidad, mi inteligencia, mi capacidad de reflexionar, de analizar, de conocer, de describir, de descubrir. Y eso no es lo mismo que volcarlo en un escrito o en una ponencia oral. No es lo mismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente, como decía recién Jeremías, creo, que al ChatGPT primero hay que darle muy buenas órdenes y segundo, de que tenemos que entender para qué sirve. Porque por supuesto que la respuesta que va a dar la inteligencia artificial van a ir como la inteligencia artificial está programada, lo interpreta y con todo ese complejo de programación, que lo hace un complejo de científicos también, pero que no están hechas justamente para esto. Hay herramientas para investigar y seguramente el tema es de que dentro de esa investigación tenemos que entender que siempre va a estar la acción humana puesta por encima. Lo que van a hacer estas herramientas nada más simplemente es ayudarnos en ese proceso, ser un asistente. Si se quiere lo bajemos a categoría de esclavo, un esclavo virtual que nos va a dar una mano. Si tenemos que, por ejemplo, yo acá tengo abierta los dos, tengo tanto a ChatGPT como como el Perplexity, que siempre lo digo mal al nombre, pero disculpas. Fíjense de que ChatGPT ya acá cuando vos ingresás nomás ya te empieza a contar cuáles son sus limitaciones, cuáles son los ejemplos, es decir, cómo puedo yo darle una orden al ChatGPT, qué se puede y qué no se puede. O sea, como que es muy claro en eso chat, en decirnos, bueno, no es para cualquier cosa. Pero puede servirnos, por ejemplo, hacer un brainstorming o una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas universidades que aceptan que las tesis se hagan de manera grupal y qué bueno, porque eso te ayuda a que un montón de gente esté trabajando en lo mismo y aportando desde distintos lugares y demás y lo puede enriquecer, pero también pasa que hay muchas investigaciones que se tienen que hacer en la soledad y es muy difícil salir de bloqueos. Hay un montón de bloqueos que lo que hablamos al inicio eran los bloqueos emocionales, pero también hay bloqueos creativos, también hay bloqueos en cuanto al cómo voy a hacer yo la redacción o esa escritura. Entonces, yo creo de que tenemos que encontrar ese equilibrio para que esta herramienta nos permita, como decían recién, no tomarme 2-3 horas para hacer algo, sino poder agilizarlo, pero además un soporte para cuando me toca estar en completa soledad y tenga un objetivo que cumplir con un plazo. Entonces, una idea que podría usarse para el chat es de que ustedes le den primero específicamente la orden de cuál es su carrera. Supongamos que yo soy estudiante de sociología. Quiero hacer una investigación sobre, por ejemplo, las estructuras sociales. Le vamos a pedir, y por eso en la orden le digo, necesito una lista con ideas de cuestiones que podría investigar en el marco de, y lo pongo entre comillas porque eso también le ayuda a que sepa dónde está la fuerza de la idea, estructuras sociales. Entonces, yo sé de que le mandé una orden y lo que puede hacer es, por ejemplo, acá el chat me tira qué ideas o para qué rumbo podría ir, porque cuando yo hablo de estructuras sociales, hablo de un montón de conceptos y temas
que pueden estar ligados. Entonces, ¿qué de las estructuras sociales voy a ver? La desigualdad económica y social, me dice el chat. Puedo investigar también la movilidad social, puedo investigar también la estratificación social, esto de los estratos, la clase, el género, la etnia. Fíjense de que es muchísimo. Pero, sin embargo, yo de esta lista puedo decir, me gusta la idea de la cultura y las estructuras sociales. Entonces, yo le puedo decir, sigamos por este tema. Sigamos ampliando este tema. Y mi tema entonces será la cultura y las estructuras sociales, que es el punto 10 que me dio. Entonces acá, fíjense cómo estoy haciendo yo un juego de ir haciendo esa delimitación del universo existente para poder dedicarme únicamente a un aspecto de todo eso. Entonces, para hacer una delimitación puede que el chat me sea muy útil, pero además yo tengo que ir a la par acompañando. Y con lo que decíamos del Perplexity, que es el que nunca me sale, que tiene mayores herramientas para hacerlo, porque, bueno, no se carga, pero van a ver de que nos va a permitir hacer respuestas que vayan, ahí está, ahí se carga, bueno. Armar una lista de libros o publicaciones sobre cómo hacer una tesis. Puedo preguntárselo, pero además yo cuando vea estas respuestas, Perplexity tiene esta cualidad, que hace las citas y te da los links para que vayas a ver de dónde lo ha sacado. Entonces, gracias a esto, es de que yo puedo ir a corroborar si esto que me está diciendo la inteligencia artificial es o no correcto. Y así puedo hacerlo con un montón de cosas, pero siempre bajo la idea esta. Escribir no es investigar y además que todas las herramientas que yo utilice van a ser una ayuda, pero no van a ser mi investigación. ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que quieran compartir? ¿Todo bien hasta acá? Si quieren pueden mandar corazones y eso y yo lo entiendo. Bueno. Tengo una duda. ¿Sería, o tendría que ser ético, o no sabría cómo ponerlo, o especificar que se utilizó una inteligencia artificial en el proceso de elaboración de la tesis? Porque por ahí me ha pasado que uno conversa con profesores tan como muy reticentes a esa cuestión de ahora van a ser las tesis solamente escritas por inteligencias artificiales y no las van a producir. Entonces, esas cosas con las que uno se encuentra. Mira, la verdad que yo esa respuesta no la tengo porque yo creo que va a depender de cómo evolucione los marcos regulatorios. Tenemos que tener en cuenta que hay todo un sistema de reglas, ¿no? Todo un sistema de reglas institucionales, que es ese marco o esos principios normativos de cómo yo tengo que actuar tanto como docente como cuando soy estudiante. Y es cierto de que hay un montón de herramientas que avanzan mucho más rápido que la capacidad institucional para poder abordar esas innovaciones, esas nuevas cuestiones que vienen a apoderarse, si se quiere, de nuestra vida diaria. La misma duda debe haber estado en su momento cuando empezó a popularizarse Google. Hoy todo el mundo te dice, no sabes algo, búscalo en Google, pero imagínense cómo fue antes de eso, en donde no existía, y existía algo muy similar que lo utilizaban muchos estudiantes, que era, por ejemplo, Encarta. El programa Encarta, que era un Google, nada más que un poquito más limitado, porque era un programa. Pero, en general, fíjense que también pasa de que las universidades, ni siquiera hasta las computadoras fueron en algún momento rechazadas porque lo escribe la computadora. Y es ese prejuicio de creer de que lo hizo o le quitó la fuerza creativa, la fuerza intelectual
por haber utilizado una herramienta digital. Y a mí me pasó algo, yo les voy a contar mi experiencia de esto, porque yo creo que es algo que va a empezar a surgir mucho en las discusiones con la universidad. Yo me acuerdo que no estaba muy bien visto hacer investigaciones en Google. Estoy hablando cuando iba al secundario hace un montón. Y me acuerdo de que yo me puse a hacer un retrabajo investigando por Google distintas especies que hay en estancia del Parque Nacional El Rey, de Anta. Y bueno, me puse a investigar un montón de cosas, saqué de acá, qué sé yo, y cuando fui a entregar el trabajo, la profesora me dijo de que, dicho sea de paso, me debe haber tomado como una semana hacer ese trabajo porque me gustaba tanto la propuesta que nos habían hecho con esto de conocer las diversidades de la flora y fauna, que yo le di con todo una rockstar haciendo un súper trabajo de investigación con Google. Y resulta que a pesar de que mi trabajo estaba muy bueno y estaba muy bien hecho, la docente me llamó y me dijo, yo te voy a poner 7. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, porque obviamente no creo yo en las notas numéricas, pero pensando en las reglas de la educación tradicional sigue siendo con número. Y le digo, ¿por qué si estuve una semana haciéndolo? ¿Dónde están los errores? Porque usaste Google y eso no es trabajo. Hay compañeros tuyos que sí tuvieron trabajo porque estuvieron investigando en la biblioteca con libros y demás. Y yo quedé con una cara que no se puede. Después de una larga discusión me puso un 8, o sea, me aumentó un punto. Y yo le dije, te juro que nadie acá que copiaron de 2 o 3 libros hizo el trabajo de investigación que yo me acabo de mandar, buscando de un montón de páginas, de organizaciones y demás. ¿Y qué pasó? Esta señora ya estaba a punto de jubilarse. Entonces, para ella, toda su carrera docente había sido por fuera de Google, pero le tocó estar con un grupo, el mío, que ya teníamos Google como una nueva herramienta para poder hacer los trabajos en el colegio. Entonces yo creo que algo muy parecido va a pasar con este chat GPT, que va a depender de la subjetividad de un docente y su apertura a estas nuevas herramientas. No sé si más o menos te respondo tu pregunta, pero me parece de que en la instancia lo más diferente me parece a mí con una tesis que las clases cotidianas y el finalizar materias es que se vuelve un trabajo casi de pares. ¿Por qué de pares? Vos ya transitaste toda una carrera. Entonces, hay una cuestión en donde vas a tener que ir dialogando tanto con la universidad y sea quien sea que represente tutor docente, con vos mismo para saber cómo vas a ir guiando esa investigación. Es esa charla constante que tiene que existir en cada uno de los pasos para que cada vez sea mejor y se vaya perfeccionando. Como decíamos también en el taller presencial, la diferencia es de que acá el error es bueno, lo que hay que hacer es una gestión inteligente de fracasos. Fracasar no es el camino porque si no, no vas a entender si estás haciéndolo bien o mal. La idea es de que vayas haciendo prueba y error. Y en base a eso es que les traigo este último comentario y ya con esto terminamos la clase, que sería cuáles serían los hábitos que podemos desarrollar para poder hacer una buena investigación, pero además para todo, ¿no? O sea, si yo tengo que trabajar y demás, esto puede servirnos para un montón de cosas, no solamente para la tesis. Pero bueno, primero la capacidad de autoorganizarme, poder yo entender cuáles son, si tengo un equipo, cuáles son los roles dentro de ese equipo y cuál es mi rol dentro del equipo. También entender los roles que juegan las otras personas que me acompañan a mí, qué rol juega el jefe de carrera, qué rol va a jugar el tribunal, qué rol juega el director o directora, qué rol juega el tutor o tutora. Otra cuestión es la simplicidad, como les decía con el ejemplo de Grabois, que Cristina está más enfocada en prevenir un desastre. Bueno, justamente la simplicidad de la que no es que sea algo laxo, algo superficial, no se refiere a eso la simplicidad, sino que tiene que ver con cómo yo puedo maximizar todo ese trabajo, toda esa investigación y todo lo rico que he encontrado en esa búsqueda para poder dar sustancia a ese tema que tanto me interesa,
Tiene que ser algo simple. Entonces, cuanto más simple sea, mucho mejor. No nos vayamos por la tangente queriendo hacer investigaciones súper profundas que requieran cosas que incluso capaz no estamos en condiciones hoy porque no estamos en ese momento. ¿Por qué es no estar en ese momento? A veces pasa de que queremos hacer una investigación que es tan profunda que se escapa a las herramientas que nos ha dado la universidad para poder investigar. Investigaciones las vamos a poder hacer siempre. Entonces, esta primera investigación con este tinte académico, cuanto más simple mejor, para que yo a partir de ahí empiece a ir escalando. Es como cuando vamos al gimnasio por primera vez. No voy a convencer, si yo voy al gimnasio y quiero empezar levantando 10 kilos, me voy a romper toda. Porque si yo no voy al gimnasio y no tengo el hábito, tengo que empezar con menor carga para poder llegar eventualmente en algún momento a la carga máxima que da por mi cuerpo y mi altura. No sé si se entiende eso, pero me gustaría que lo incorporen porque así como todas las cosas que hacemos, yo voy a cocinar arroz y lo voy a hacer medio feo. Después quizás de un año cocinando arroz, esa práctica que dicen la práctica hace al maestro, bueno, acá más o menos va por ahí. Siempre me tengo que enfocar en la solución. ¿Qué pasa? Si alguien cuando me va a tomar, me va a corregir eso que yo hice, a veces pasa que nos hundimos en, ay, yo quería hacer esto, me he enamorado de mi primera idea, he idealizado ese tema y vino mi director o tutor y dijo, no, eso no, porque es muy extenso, es muy profundo, te estás yendo por un lugar que no podés, no hay información sobre el tema. O sea, posiblemente si yo hoy quisiera, no sé, hacer una tesis sobre la guerra de Ucrania, me faltarían un montón de elementos, porque voy a tocar algo que ni siquiera está, no sé, que está en proceso, digamos. Entonces, ese tipo de cosas tengo que tener muy en cuenta y cada vez que se plantea una dificultad, pensar en la solución de esa dificultad y no enroscarme con todo lo malo, con todo lo que estuvo mal, con todos los errores que me corrigieron. No, yo tengo que ir para solucionar, ir solucionando y solucionando. Por eso les decía recién de que la tesis es una prueba y error que va a repetirse hasta que finalmente sale ese informe final en donde ya puedo demostrar de que he adquirido todas esas herramientas. Acá se aprende con la práctica. Y algo muy importante es la autoevaluación, que sepamos plantear criterios de autoevaluación. Eso es algo que también le podemos pedir al chat, que nos ayude a crear nuestros propios criterios de autoevaluación. ¿Qué significa eso? Que yo pueda mirar el trabajo que yo hice y distinguir si estoy haciendo un buen trabajo. Recuerden que en el taller presencial hablábamos de las 7 preguntas de la investigación que sirven para casi todo, las 7 preguntas, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué. Esas preguntas nos ayudan a poder ir por esa autoevaluación también, pero también nos dan como una pista de cómo tenemos que crear nuestros propios instrumentos de evaluación. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, si yo tengo que autocorregirme mi tesis? Bueno, soy claro, o sea, se entiende, se termina de entender la idea, he utilizado de manera correcta las citas, las he hecho bien, me fijo según el sistema de citado que elegí, por ejemplo, APA. Yo quiero hacer todo esto con APA, bueno, según ese sistema de citado elegido está bien hecho, voy controlando si está bien. Cómo corresponde que escriba una cita que supere los 40 caracteres, cómo corresponde que yo presente una tesis, como por ejemplo, no puedo presentar una tesis con un montón de imágenes y cuadros sacados de internet sin hacer una cita correspondiente o decir de qué autoridad la estoy sacando. Entonces, yo puedo hacer esos criterios en base a cuestiones generales de la investigación y hacer listas de verificación. ¿Qué son las listas de verificación? Algo muy sencillo, un checklist en donde digo, ¿qué necesito tener yo
en mi tesis para considerar que está bien, que va por buen camino. No que está bien, sino que va por buen camino. En el tema de la escritura, por ejemplo, hay ciertas reglas gramaticales que debo seguir, hay ciertas reglas visuales, incluso de organización del texto. Imagínense si ustedes hacen una tesis en donde haya un párrafo que ocupe toda una hoja A4, que sea un solo choclo, sin punto aparte, sin coma, y a la otra hoja hay 3 párrafos de 2 líneas cada uno. Súper improlijo y feo. Entonces ahí ya tenemos otro criterio, hacer párrafos orgánicos que más o menos durante todo el documento del informe final se mantengan de esa misma manera, 6 líneas, 7 líneas, más no por párrafo, pero tampoco menos, o sea, de ese principio me lo tengo que establecer yo, y demás. Entonces, hay un paso cero que hay que establecer y que esto lo tomo prestado de aquellos que se conocen como las metodologías ágiles. Hay algo muy interesante y es que me di cuenta, trabajando con un grupo de chicas que hacen capacitaciones para emprendedoras, de que metodología de la investigación la han utilizado muchísimo los y las emprendedoras en casi todos los procesos de ese emprendimiento, pero lo han readaptado para que sean mucho más sencillos de entender, porque acá, cuando hacemos una investigación para una universidad, partimos de la línea de base, que es una línea de base, bueno, desde donde yo estoy largando la carrera. Bueno, para hacer una tesis son personas que ya han transitado la universidad y que ya están por recibirse. En cambio, un emprendedor puede ser la mujer que está en su casa, un chico que capaz no terminó el secundario y así, y tenemos una población que es muy heterogénea en cuanto a los conocimientos que tiene. Y por eso hay ciertas maneras de encarar a la metodología para que sea mucho más sencilla. Así que mi recomendación es también que busquen estrategias para emprender, porque también se las puede adaptar para poder hacer una tesis, tanto de manera individual como en grupo. Pero básicamente lo que les decía, el paso cero es primero establecer una estrategia, cuál es mi meta. La estrategia sería ese plan mentado, pensado, de cómo yo voy a llegar a esas estructuras que les decía recién, que van a estar llevadas por esta cuestión de hago un experimento, lo hago mal, pero aprendo que hice mal y lo repito. Como les decía recién del tema del arroz. Yo la primera vez hice arroz con una técnica que yo pensaba que estaba muy bien y me salió horrible. Ahí está el error, no lo comen ni los perros, pero aprendo que a la próxima, no sé, no tendría que haberlo hecho al fuego muy alto o no tendría que haber puesto tanto ajo o tanta sal. Y ese aprendizaje, experimento, error es un ciclo que se repite como una ruedita. El tema de los procesos que tiene que ver cuál va a ser mi compromiso. Y ahí es en donde voy a tener que aprender a establecer prioridades, a pensar en resultados ingeniosos y demás. Pero la prioridad, pensar qué es prioritario y qué no, también me ayuda a no malgastar energías en cosas que ni al caso, ¿no? Si yo quiero investigar una cosa que no tengo información, no tengo bibliografía, no está en mi idioma y el idioma en el que está yo no lo manejo, lo descartás porque no sirve que yo me haga más difícil lo que ya es difícil. En caso de grupos hay que establecer qué es lo que va a hacer cada persona, cuáles van a ser sus funciones en cuanto a sus fortalezas y capacidades, y el tema de fortalezas y capacidades es algo que también sirve para cuando van a plantear el tema, o sea, el qué investigar, porque hay que entender cuáles son nuestras propias limitaciones, qué limitaciones tenemos para llevar a cabo tal o cual investigación. Si yo quiero hacer una investigación sobre la vida de las mujeres en Timbuktu y no tengo plata para irme hasta Timbuktu, puede ser de que sea muy difícil poder dar tener un buen rendimiento en esa investigación.
Y lo último que decíamos, que la tecnología que utilicemos tiene que ser sencilla y asequible, no nos vayamos con programas que no entendemos y no cazamos una porque queremos mostrar otra cosa en nuestra investigación, porque al final vamos a terminar gastando más tiempo en aprender a utilizar un aplicativo o una página o algo, algo tecnológico que queremos sí o sí incorporar y resulta de que tenemos una base de datos, no sé, de una organización que ya ha procesado todos esos datos, que ya ha hecho todo eso y que quizás si no me pongo en testaruda de querer sí o sí utilizar y hacerlo yo y qué sé yo, termino perdiendo tiempo en aprender algo que no es prioritario, que no es totalmente, no hace la sustancia de la tesis y que además me quita tiempo para hacer la propia tesis. Así que bueno, hasta acá, muchas gracias. El taller estaba pensado que sea hasta las 5:30, así que quedan 5 minutos en el caso que alguien quiera hacer alguna consulta. ¿Alguna consulta hasta acá? No, todo más que claro. Bueno, espero que les haya gustado este encuentro. Ya saben que queda grabado en nuestro canal de YouTube. Y pueden ingresar también al Instagram de Caminar con Valores. Todas nuestras propuestas suelen ser gratuitas, así que también está la opción para donar en caso de que quieran seguir apoyando estas actividades que realizamos. Y no se olviden de compartir en todas sus redes sociales si es que han sacado alguna foto o si quieren hacer un agradecimiento y arrobarnos, también bienvenidísimo. Bueno, hasta acá. Muy buenas tardes. Chau, chau.